Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos a una nueva clase del curso de Anatomía por Esquemas de Aparato Cardiovascular. Le agradecemos nuevamente, como siempre, al Centro de Estudiantes que nos posibilite y nos arme esta aula virtual, esta aula imaginaria dentro de la facultad, donde estamos aprendiendo dibujando. Y en este caso sería la última clase de la anatomía cardíaca para terminar esta primera gran etapa de este curso que tiene que ver con las estructuras del corazón. En esta oportunidad vamos a estudiar a la inervación intrínseca del corazón, lo que llamamos sistema cardionector o sistema de conducción Cordi. Vamos a estudiar el plexo extrínseco constituido por los distintos de las distintas estructuras vegetativas, simpáticas y parasimpáticas, y vamos a hacer una revisión simple de lo que tienen que conocer de pericardio y del saco fibroso del pericardio. Bien, vamos a comenzar dibujando. Como les dije anteriormente, en este caso lo bueno de estos temas es que con un simple esquema y dibujo les va a servir para repasar rápidamente las características generales de lo que se llama el sistema de conducción Cordi, o también llamado sistema cardionector. Entonces vamos a empezar con el sistema cardionector. El sistema cardionector es un sistema de fibras musculares especializadas. No son nervios, sino que son fibras musculares especializadas que tienen la capacidad de autocontraerse, provocan o producen en realidad un nexo entre las aurículas y los ventrículos junto con el aparato de tejido conjuntivo y los vasos sanguíneos del corazón, y tienen la capacidad de contraerse 10 veces más que una fibra miocárdica común. Entonces, como relevante, podemos decir que son fibras musculares especializadas. Yo les anoto acá lo que en su discurso y en lo que para siempre no se deben olvidar del sistema cardionector. Las fibras musculares son fibras musculares especializadas, autoexcitables, es decir, que tienen la capacidad de autocontraerse, y proveen un medio de unión entre aurículas y ventrículo. Bien, estas tienen la capacidad de contraerse, como dije anteriormente, unas 10 veces más que cualquier fibra miocárdica, y tiene la capacidad de acelerar o de retrasar la frecuencia cardíaca, y obviamente está regulado por el sistema nervioso, o sea, el plexo nervioso extrínseco, es decir, el sistema vegetativo. Bien, vamos a hablar de cuáles son las partes, porque este se haya segmentado. Tiene fundamentalmente dos segmentos, a saber, uno de ellos que llamamos nódulo, el primer nódulo, perdón, que es el de Cage y Flatch, que es una nomenclatura muy vieja, pero que aún ustedes van a escuchar a los médicos mencionarlas de esta manera. Este nódulo de Cage y Flatch en realidad es el primer marcapaso, o también llamado sinusal, o también llamado marcapaso primario. Bien, y la otra porción
es la porción atrioventricular, que está constituida a su vez por otro nódulo que sería el marcapaso secundario, que es el nódulo de Achofta-Wara, va a también estar, o marcapaso secundario, eso por un lado. Por el otro lado, el fascículo de His, las ramas terminales de este fascículo de His, que son dos ramas, vamos a poner ramas de trifurcación, de las cuales serían dos izquierdas y una derecha, y finalmente las fibras de Purkinje. Bien, que sería la parte final o terminal en donde se estaría agotando este sistema en las paredes ventriculares, luego de ser una continuación de las ramas de trifurcación. Es decir, todo esto, el nódulo de Keitch y Flasch, que está en las aurículas, está conectado a través de fibras internodales con el nódulo atrioventricular o de Achofta-Wara. Este nódulo atrioventricular es continuo con el fascículo de His, que se va a dividir en tres ramas, dos izquierdas y una derecha, y esas ramas van a terminar constituyendo las fibras de Purkinje. Este es el sistema cardionector, importantísimo, es el que marca el ritmo cardíaco a través que se inicia en la aurícula derecha a través de este marcapaso primario o sinusal o de Keitch y Flasch. Bien, y a través de fibras nodales se pone en comunicación con el atrioventricular, que se encarga un poco de retrasar el ritmo cardíaco. Es el lugar en donde se alentece y se regula el ritmo cardíaco, y tiene continuidad y digamos asegura el nexo entre aurículas y ventrículos a través del fascículo de His con sus ramas. Una vez que describimos las cosas los elementos fundamentales que lo forman, vamos a hablar cómo es la estructura realmente de este sistema de conducción córnea. Entonces, para eso vamos a poner nuevamente sistema cardionector. Y vamos a poner cuáles son sus partes. Bien, cuando describimos sus partes, para poder entenderlas, lo primero que tenemos que hacer es un esquema muy simple de corazón para ubicarlos en dónde están. Lo que ustedes se requiere que conozcan es que sepan dónde están ubicados cada uno de los elementos, algunas características anatómicas muy simples que tienen, porque es un sistema muy simple y muy fácil de estudiar. Bueno, entonces vamos a estudiar. Acá tenemos y fundamentalmente cómo se van comunicando entre ellos. Bien, bueno, acá teníamos la desembocadura. Vamos a empezar nuevamente. Perdón, este dibujo. Vamos a empezarlo de manera más simple. Este dibujo lo tienen en el cuaderno del alumno, lo tienen en distintos lugares. Es un dibujo muy simple del corazón, que nos permite identificar las distintas partes que tiene el sistema de conducción córnea. Vamos a poner que ahí tenemos el orificio de la vena cava superior. Ahí tengo las válvulas que separa la aurícula derecha del ventrículo derecho, el septum con sus partes. Ahí tienes también una continuidad. Acá tenemos una válvula y acá tenemos la otra válvula. No vamos a dibujar la salida. Este sería el orificio de la vena cava superior. Esto sería la aurícula derecha.
aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Bueno, el ventrículo izquierdo, ustedes saben que tiene paredes, acá no me salieron tan gruesas, tienen paredes mucho más gruesas, de 1 centímetro aproximadamente de espesor, a diferencia del anterior, y que hay una cantidad de pilares carnosos importante en cada una de las paredes, en tanto que en este pilar en el lado izquierdo solamente tenemos en las paredes laterales y nada, como sabemos, en la pared septal del tabique interventricular. Bien, bueno, vamos a ver si lo puedo pintar a esto para mostrar. Ahí está, ahí se nota entonces, estos serían los pilares. Vamos a pintarlos de un color diferente. Ahí, estos serían los pilares más groseros que aparecen en nuestro corazón. Estos serían los aparatos valvulares, que son importantes que los tengamos en cuenta fundamentalmente del lado derecho, porque tienen conexión y tienen, digamos, significación. Ahí estamos, con el lado izquierdo. Y este orificio que tengo acá es el orificio de la vena cava superior. Nosotros sabemos que entre el orificio de la vena cava superior, y vamos a dibujar acá como si tuviéramos el orificio de la vena cava inferior. Ahí vamos a imaginarnos que está apoyado el corazón y que ese es el orificio de la vena cava inferior. Entre el orificio de la vena cava superior y el orificio de la vena cava inferior hay una crista que se llama crista terminalis de His. Esa crista terminalis de His, o sulcus terminalis de His, que se encuentra en la pared posterior de la aurícula derecha, va a permitir o va a contener dentro de ella a una primera parte del sistema de conducción Cordy, que es vamos a pintar esto de color, un color más oscuro. Ahí, y vamos a poner que acá está la crista, ahí está, lo que quise hacer es esto. Acá tenemos a la crista terminalis de His. Bien, esta sería la vena cava superior, la vena cava inferior, por lo tanto esa sería la cara posterior. Por debajo, nosotros sabemos que tenemos por fuera del miocardio tenemos el pericardio, y por dentro vamos a tener el endocardio, ¿sí? Bueno, lo que yo les voy a dibujar ahora yo les voy a dibujar dónde está ubicado, pero tenemos que saber que está el endocardio, ¿no? Bueno, yo les voy a dibujar ahora dónde está el sistema, dónde está el nódulo de Cage y Flatch. El nódulo de Cage y Flatch ocupa los 2/3 superiores de esta crista terminalis en la mayoría de las veces, o bien se ubica bien en la desembocadura, como si estuviese a caballito de la desembocadura de la vena cava superior, en la pared superior de la aurícula derecha. Este nódulo de Cage y Flatch lo que hace es tener inicialmente, si nosotros tenemos la pared, vamos a imaginar lo que yo recorto un sector chiquitito de la pared. Entonces yo tengo un poquitito de pared así, de esta manera, ¿sí? Esto es externo, vamos a pintar esto como si fuese la pared del miocardio. Por fuera tengo pericardio, por fuera tengo pericardio, por dentro tengo el endocardio, ¿sí? Ahí está. Entonces, lo que hace el nódulo de Cage y Flatch es tener un origen subepicárdico por debajo del pericardio, atraviesa el miocardio y está cubierto. Esta es la forma, lo que hace. Entonces, esto sería miocardio, esto sería pericardio, esto sería endocardio. Esto es bien interno, esto obviamente es externo, ¿sí? Esto es medial o interno y esto es externo. Entonces, lo que hace el nódulo de Cage y Flatch marcapaso primario es primero estar en contacto con el pericardio. Se lo puede aislar, inclusive a veces se lo puede observar. Atraviesa el miocardio y está separado muchas veces del endocardio por un conjunto de fibras musculares que lo separan, que se llama fascículo muscular
de Wenckebach. Bien, entonces, este fascículo lo separa normalmente, vamos a poner acá el endocardio, ese sería el endocardio, que lo separa del endocardio. Y este sería, por lo tanto, el primer marcapaso. Esta es la distribución desde afuera hacia adentro del primer marcapaso o marcapaso primario del corazón, que estaría ubicado aquí, en este sector, en la parte o en los 2/3 superiores, quizás un poco más cerca de la vena cava superior, y a través de fibras internodales se conecta con las aurículas del lado izquierdo y con el nódulo atrioventricular que está ubicado en este sector. Bien, entonces, este fascículo, esto que tengo acá, esto sería el nódulo de Cage y Flatch. Perdón, es una T ahí, es una T, se escribe así. Ya no se los nombra más con los nombres propios, sino que se le dice marcapaso primario del corazón o también sinusal. Entonces nos acordamos que es un conjunto de fibras que forman parte de un nódulo, es un conjunto de fibras musculares especializadas que atraviesa la pared del miocardio en la parte posterior de la aurícula derecha, en los 2/3 superiores de la crista terminalis de His, que tiene aproximadamente unos 3,5 centímetros de longitud, que es aplanado, blanquecino, bien rosado pálido, que se puede percibir, se puede aislar. Es muy difícil aislarlo, pero se puede aislar del miocardio de la pared auricular, y a través de fibras internodales, que hay diferentes descripciones en distintos textos, que ustedes no es obligatorio que la conozcan, termina relacionándose o conectando la aurícula derecha con la aurícula izquierda, y este primer marcapaso con el marcapaso secundario del corazón, que está ubicado en este sector. Bien, entonces esta es un poco la primera parte de el nódulo de Cage y Flatch o del sistema de conducción Cordy. Las arterias que irrigan a este nódulo van a proceder, las arterias que lo irrigan, que es importante que lo sepan, van a proceder en el 70% de la arteria coronaria derecha y en el 30% de la arteria coronaria izquierda. Era la famosa arteria atrial de Bangi, ¿sí? Es la arteria atrial, se la llamaba arteria atrial, ¿sí? Y muy infrecuentemente puede nacer, pero con muy infrecuente, puede nacer de la arteria bronquial derecha, pero es muy infrecuente, pero está descrito en los textos de Anato. Bueno, la irrigación del sistema de conducción Cordy es jerárquico, lo tenemos que saber. Bien, entonces, el nódulo de Cage y Flatch está irrigado por ramas de la arteria coronaria derecha en el 70% de los casos, coronaria izquierda 30% y muy infrecuentemente por la arteria bronquial del lado derecho. Siguiendo la disposición que tiene el sistema de conducción Cordy, nos queda ahora entender e incorporar los contenidos de otra parte del sistema de conducción Cordy, que es el nódulo de Achousta-Guara. El nódulo de Achousta-Guara comienza a este nivel. Yo les voy a borrar esto ahí solamente para que esto, ahí, esta línea, solamente para poder dibujar mejor el nódulo de Achousta-Guara. El nódulo de Achousta-Guara es más pequeño que el nódulo sinusal o marcapaso primario. Está en la intersección, por decirlo de alguna manera, de las aurículas y los ventrículos. Está en un triángulo que se llama triángulo de Todaro, o es el triángulo de las 3T. Está acá. Acá se acuerdan que teníamos entre la vena cava, acá tendríamos pequeño por dentro del orificio de la vena cava superior, otro orificio que era el orificio del seno coronario.
Ese orificio que esto que tienen acá, ese, es el seno coronario. Esta es la vena cava inferior. Entonces, el seno coronario, si ustedes se acuerdan, tenía, como para su descripción, una válvula que era la válvula de Tevesius. Esa válvula de Tevesius, junto con la valva septal de la tricúspide, más el tendón de Todaro, que se acuerdan que era un tendón que tenía continuidad en sí entre la válvula de Eustaquio de la vena cava inferior hasta el anillo de Busen en la cara interna o sinusal. Esquemáticamente lo ponemos así a ese triángulo. Entonces ese triángulo que tenemos ubicado acá, que se llama el triángulo de las 3T, es el triángulo de Todaro. Este es el triángulo de Todaro. En este triángulo de Todaro nosotros vemos el tendón de Todaro, Este tendón de Todaro es un tendón que se extiende desde la vena cava inferior hasta el tabique interauricular. Vamos a tener también la valva septal de la tricúspide, la valva tricuspidia, y por el otro lado la válvula de Tevesio. Entonces, válvula de Tevesio, tendón de Todaro, válvula tricuspidia. Es el triángulo de Todaro, que es el triángulo de las 3T, que está limitado por la valva septal de la tricúspide, el repliegue de la válvula de Tevesio y el repliegue del tendón de Todaro, que ustedes se acuerdan que era como si fuese una bandeleta muscular que está extendida entre el orificio de la vena cava inferior, que parecería que se continuara como si fuese un repliegue de la válvula de Eustaquio hasta el anillo de Busen. En este sector se encuentra el nódulo de Achostawara, que comienza como si fuese, dice la bibliografía, como si fuese una melenita, ¿sí? Es como que si fuese una melenita esta característica, ¿sí? Una melenita, como que tuviese una cabellera que se continúa con una porción semilunar, ¿sí? De esta manera. Entonces, tiene esa porción y se continúa con una porción semilunar que se extiende hacia abajo para continuarse con el nombre de haz de His. Entonces, eso que tenemos ahí es el nódulo de Achostawara. Este nódulo de Achostawara obviamente tiene comunicación con el seno, con el nódulo sinusal. Este nódulo de Achostawara es el marcapaso secundario y es un poco más fácil disociarlo, y a esta primera porción que corresponde a esa cabellera la llamamos porción auricular, y a esta porción, que es la que conecta la aurícula con el ventrículo, la llamamos atrio ventricular. Bien, bueno, este nódulo es mucho más pequeño, como dijimos, que el anterior, y tiene que atravesar en los anillos fibrosos que separan el orificio auriculoventricular, porque acá tenemos el orificio auriculoventricular del lado derecho, lo separa del orificio auriculoventricular del lado izquierdo y se continúa del lado derecho del corazón con el nombre de haz de His. Este haz de His cabalga por encima y a la derecha del tabique interauricular. Entonces esto que tenemos acá es el haz de His. Este haz de His lo que hace es, o fascículo de His en realidad, que sería lo más correcto decir, se divide en este sector luego de haber recorrido aproximadamente unos 15 milímetros, porque tiene 1,5 centímetros de largo más o menos por 1,5 milímetros de espesor. Y unos 2,5
milímetros de ancho, es de color blanquecino, se encuentra aplanado y demás. Bueno, luego de que este nódulo, vamos a colocarlo de otro color para que un poco hacerlo sobresalir sobre lo que estoy pintándole aquí en verde. En realidad es el haz de Higgs, y lo que está en amarillo es el marcapasos secundario. Este haz de Higgs se trifulca en dos ramas que van a ser izquierdas, que se van a atravesar el tabique interventricular por la pars membranosa, y son dos, una que va o que se va a continuar con las columnas carnosas o los pilares carnosos de la pared anterosuperior, y otro que se va a continuar con los pilares carnosos de la pared postero inferior. Como habíamos mencionado, que estaban estos dos pilares en la pared lateral externa del tabique del ventrículo izquierdo. Y del lado derecho voy a tener una única fibra, que es la fibra derecha del haz de Higgs, que lo que hace es buscar a esta bandeleta que se encuentra, la bandeleta arciforme, que está entre la pared anterior y la pared interna, bien, del ventrículo. Esta sería la bandeleta arciforme o bandeleta moderadora. Entonces, la porción derecha del haz de Higgs busca esta bandeleta, la recorre y se continúa finalmente con las fibras de Purkinje. Lo mismo que hacen esto, las fibras de Purkinje sería la parte final o terminal de las fibras. Vamos a dibujarlas de otro color. A ver, perdón, disculpen chicos, Bueno, entonces tenemos acá, como dije, les quiero señalar las distintas partes. Ahí está. Entonces, las fibras de Purkinje son la parte final o terminal que recorre finalmente la musculatura perdiéndose en la musculatura de la pared del ventrículo. Entonces, esta sería una rama del haz de Higgs o del fascículo de Higgs izquierda, y esta serían las fibras de Purkinje. Esas fibras de Purkinje son la parte terminal, y así nos aseguramos y terminamos la inervación intrínseca del corazón. Nos queda solamente comentar que este nódulo de Achausta-Hara o el marcapasos secundario está irrigado junto con el haz de Higgs. Las dos porciones junto con el haz de Higgs, las dos porciones están irrigados por una arteria que es la primera arteria septal posterior, que va a depender en el 90% de los casos de la arteria coronaria derecha, y obviamente en el 10% de los casos de la arteria coronaria izquierda, cuando existe, si ustedes se acuerdan, la circunfleja tipo 4. Y por el otro lado tenemos que la rama esta derecha del corazón, esta rama está irrigado por la segunda arteria septal anterior, que va a depender de la arteria coronaria izquierda, fundamentalmente en la mayoría de los casos. Y las fibras de Purkinje y el resto de las fibras del sistema de conducción Cordy van a depender de las fibras, ya sea de la coronaria derecha o coronaria izquierda, que se introducen perforando la pared del ventrículo para irrigarlo. Bueno, esto es todo con respecto a la inervación intrínseca del corazón. Me parece muy importante que rescatemos cada una de las partes, las características fundamentales de cada una de ellas, y más que nada la irrigación, porque tiene fines prácticos. No olvidárselas, lo que yo les mencioné es lo que dice todos los libros clásicos. Ustedes van a encontrar en los libros de anatomía, ya sea actualizados o un poco más antiguos, una versión que puede diferir de esto que yo les conté. Esto es la clase esta que yo les estoy describiendo, está realizada en base a lo que nuestra cátedra considera como correcto, que es un poco lo que tienen ustedes descritos en su cuaderno del estudiante.
Bien, vamos ahora a hablar de otro plexo que es muy importante, que es el plexo cardíaco pero extrínseco. Este plexo cardíaco extrínseco está constituido por el simpático y el parasimpático. Bien, el parasimpático procede de un par craneal que es el 10º par craneal o vago, y el simpático va a proceder de la cadena simpática cervical, o sea, los ganglios simpáticos cervicales. Bien, cada uno de estos va a aportar ramos, y estos ramos que aportan se llaman ramos cardíacos. Cada uno, tanto la cadena parasimpática como la simpática, va a aportar 3 tipos de ramos, que son en realidad ramos o nervios. Es homólogo, igual. Tengo nervios cardíacos superiores. Vamos a borrar esto porque la verdad es que los dos aportan exactamente lo mismo. Nervios cardíacos medios y nervios cardíacos inferiores. Estos van a ser o bien en realidad bien del 10º par o 9º par o 10º par craneal, perdón, o neumogástrico, y de la cadena simpática cervical, y van a llegar hasta el corazón, hasta un ganglio que es el ganglio cardíaco, que está por debajo del callado de la aorta, y ahí entre el callado de la aorta y la bifurcación de la arteria pulmonar, y ahí es donde un poco se van a ubicar estos ganglios más importantes, en donde van a converger estos nervios. O sea, sabemos que la cadena simpática cervical va a depender a su vez de núcleos centrales que van a comandar a esta cadena simpática, que están ubicados en la médula torácica. Bien, y el sistema parasimpático nosotros ya sabemos que es obviamente craneal. Bien, vamos a hacer como una breve descripción de esto para que nos ubiquemos. Entonces, vamos a poner acá en pequeño, vamos a hacer un esquema de cómo es que llegan estos elementos cada uno. Me parece que con esto ya les va a alcanzar para entender. Entonces, perdón, estoy poniendo sistema, quiero poner plexo cardíaco externo o extrínseco. Bien, este plexo cardíaco externo o explícito, ahí lo tenemos ahí. Nos vamos al corazón, vamos a dibujar la silueta cardíaca aquí. Vamos a tener, como siempre decimos, ahí tenemos a la mayor parte de los casos, vamos a ver un ventrículo derecho que a través de sus que se continúa con la arteria pulmonar de esta manera, un ventrículo izquierdo que se continúa hacia arriba con la aorta, que pasa en un momento por encima de él de esta manera, así hace la aorta. Vamos a cortarla ahí. Esa arteria pulmonar, perdón, lo estoy haciendo al revés, estoy borrando lo que yo quiero borrar es esto, para mostrar que la aorta en este caso pasa por delante de la arteria pulmonar. Entonces esta sería esto sería nuestro ventrículo izquierdo. Vamos a ver si lo puedo pintar para que quede bien la imagen. Bien, en general yo lo trato de pintar porque es tan blanca la pantalla para que nos ubiquemos. Bien, bueno, y vamos a tener a la vena cava superior, vena cava inferior, la aurícula, la vena cava superior hacia arriba, ahí,
Esta sería la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Vamos a hacer de nuevo la aurícula derecha, que la verdad que quedó muy fea. Vamos a poner acá. Lo corto más chiquitito. Ahí teníamos a la vena cava superior, la aurícula derecha, y la vena cava inferior lo hacemos como un poco más pequeño. La vena cava inferior ahí. Vamos a pintar, a ver si encontramos un color más oscuro. Ahí está. Vamos a aceptar este color para diferenciarlo del ventrículo. Esta sería la aurícula del lado derecho. Y vamos a dibujar a la aurícula del lado izquierdo, que en realidad está ubicada aquí. Vamos a ver que tiene las venas pulmonares que están llegando por encima. Ahí. Esa sería un poco, vamos a pintarla de un color como más clarito, nuestra aurícula del lado derecho. Bueno, más o menos así está nuestra silueta cardíaca. Vamos a ver que a esta silueta cardíaca le van a llegar, hay un ganglio ubicado entre la cara inferior del callado de la aorta y la bifurcación de la arteria pulmonar, a donde van a llegar, es un ganglio cardíaco importante, a donde van a llegar, yo lo voy a dibujar así bien grosero para que no nos olvidemos, donde van a llegar las fibras simpáticas y parasimpáticas de manera diferente, y además hay ganglios que están acompañando el recorrido de los vasos arteriales, que se acuerdan que acá tenemos a la coronaria del lado derecho haciendo toda esta vuelta y la coronaria del lado izquierdo. Vamos a dibujarla así, la coronaria del lado izquierdo. Ahí la tenemos. Vamos a dibujarla con un color, a ver si podemos, vamos con este. Ahí está, la coronaria del lado izquierdo, que está haciendo todo este recorrido hacia atrás y demás de la coronaria. Bueno, más o menos para que se den cuenta, esta sería la arteria coronaria del lado derecho que están haciendo de la aorta, ¿ven? Y esta sería la coronaria del lado izquierdo. A nivel de los vasos coronarios también hay ganglios importantes a donde van a llegar estos plexos, estas ramitas de estos plexos, que luego se van a distribuir acompañando a las arterias, porque siguen a las arterias para introducirse dentro del corazón. Bien, entonces estos son los lugares o los ganglios a donde van a llegar las fibras del plexo cardíaco externo. Bien, entonces nosotros vamos a tener por un lado un nervio que es el nervio vago. El vago o neumogástrico es el que aporta, es decir, el décimo par craneal es el que aporta las fibras parasimpáticas. Estas fibras parasimpáticas que aporta el vago van a proceder del mismo cuando él tiene su recorrido en el tórax. Entonces yo tengo el recorrido del vago en el tórax, lo dejamos que continúe y atraviese la caja torácica, la pared torácica inferior o diafragma, y vamos a ver que da distintas ramas. Hay una rama que es muy importante que se llama nervio laríngeo inferior o recurrente. Ese nervio laríngeo inferior es el que determina de dónde van a nacer los distintos ramos que van a llegar hasta el corazón. Ese nervio entonces es el nervio laríngeo inferior, o también llamado, es más frecuente que le llamemos recurrente. Este nervio recurrente está ubicado aquí, hace este recorrido a nivel del callado de la aorta, es decir, esto lo hace a nivel del callado de una arteria que es la arteria aorta. Bien, lo hace a nivel de la aorta. Ese nervio laríngeo nace a nivel de la arteria aorta. Bien, eso me interesa que lo recuerden. Bueno, ¿de dónde nacen los nervios cardíacos? Los nervios cardíacos nacen, el primero de ellos va a nacer del neumogástrico, cuando del neumogástrico antes de la emergencia o del nacimiento del nervio laríngeo inferior. Entonces así tengo el primer nervio que va a llevar parasimpático a estos ganglios recorriendo desde atrás hacia adelante. Bien, este nervio es el nervio cardíaco superior. Después tengo otro nervio que también va a llegar a estos ganglios, pero que va a partir del asa del recurrente.
cuando el recurrente desciende, o sea que nace de acá y de acá se distribuye. Yo acá se lo estoy dibujando para ver de dónde nace. Ustedes marquen el neumogástrico y un ramo que es el nervio laringio. Por encima nace el nervio cardíaco superior, el nervio cardíaco medio está naciendo del asa del recurrente y el nervio laringio inferior está naciendo del neumogástrico por debajo del asa del recurrente. Entonces acá tengo el nervio cardíaco inferior. Esta es de alguna manera la disposición de los nervios que son parasimpáticos. Pero también tengo simpáticos. Los simpáticos nosotros sabemos que proceden de una porción de la médula. Nosotros tenemos nuestra médula espinal. Nosotros sabemos por convención, dibujamos las astitas de las médulas hacia abajo, las astas laterales, las astas dorsales, ahí está. Así más o menos es como dibujamos nuestra médula espinal. Nuestra médula espinal nosotros sabemos que a nivel de las caras laterales, de las masas laterales, tenemos unos nervios en las masas laterales, en este sector, aquí, en este sector, que forman o que dan origen a los distintos ramos vegetativos. Y estos ramos vegetativos, ¿sí? Estos ramos vegetativos van a salir con las fibras motoras para constituir un nervio raquídeo. Nosotros sabemos que los nervios raquídeos tienen una porción aferente, que es sensitiva, una porción eferente, que es motora, y nosotros además sabemos que estas fibras que son simpáticas van a salir por un nervio, acompañando al nervio raquídeo, formando parte del nervio raquídeo, acompañando a la rama motora o eferente. Y así salen. Y en ese recorrido se van a encontrar por fuera con alguien que es un ganglio raquídeo X. Ese ganglio raquídeo, en este caso, es de la cadena simpática cervical. O sea que yo tengo una cadena, vamos a borrar este ganglio, perdón, se me borró todo. Acá yo tengo el recorrido de las fibras que van a ser aferentes o ramicomunicantes blancos. El lugar de origen de los nervios cardíacos que proceden del simpático a nivel central es en la médula torácica, entre T2 y T4, es decir, en las metámeras de las astas que las astas laterales ocupan en T2 y T4. Nosotros sabemos que a nivel o en la región paravertebral hay un conjunto de ganglios que son ganglios simpáticos, que a nivel cervical son tres: un ganglio simpático cervical superior, uno medio, uno inferior, que es como mayor y puede estar unido al primero dorsal, por eso se lo llama ganglio estrellado, y después se continúa con el primero y el segundo dorsal y así sucesivamente. Esta cadena es la cadena simpática. Esta cadena simpática tiene una serie de aferencias y deferencias y está constituido por una cantidad de grupos neuronales y un cordón intermedio que las va uniendo, ¿sí? Están alrededor de la columna, al paralelo a la columna vertebral. Este ganglio que tenemos acá sería el primer ganglio cervical. Este sería el segundo ganglio cervical, o también llamado ganglio cervical medio, que es bastante inconstante. Este ganglio es el tercer ganglio cervical, o también llamado inferior, o también llamado estrellado. Porque tiene esa forma con espinitas o conspicuos, y se continúa hacia abajo con el segundo ganglio torácico. Este ganglio, cuando existe el estrellado, es el tercer ganglio cervical más el primer ganglio torácico. Se fusiona el tercero cervical con el primero torácico. Bueno, lo que yo les quiero contar ahora es simplemente que todas las fibritas que van naciendo de estas astas laterales van a llegar hasta inervando a el primer ganglio, el segundo ganglio, el tercer ganglio y los tres primeros ganglios torácicos. Los tres, me falta uno más dibujar. Lo dibujo intermedio acá para mostrarlo que existe ahí. Este sería
el tercero, ahí está. Y desde allí van a salir fibras que van a ser eferentes, que van a formar o van a constituir el plexo cardíaco. Entonces, este plexo, los nervios que son los nervios cardíacos superiores, pero que son, esto dijimos que era parasimpático, y esto sería simpático. Estos nervios van a partir del primero, segundo y tercer ganglio. El primer ganglio va a aportar las fibras simpáticas para esto, que van a constituir el nervio simpático cardíaco superior. El segundo va a aportar el nervio cardíaco medio y el tercero va a aportar el nervio cardíaco inferior. Puede que suceder que este ganglio no esté porque es inconstante, entonces ese nervio nace de esta cadena cuando se encuentra el origen de una arteria, que es la arteria tiroidea superior, que vendría a ser rama de la carótida externa. Es decir, a veces este ganglio no lo voy a encontrar, entonces si no lo encuentro, para encontrar este nervio cardíaco medio simpático, lo que hago es buscar al origen de la arteria tiroidea superior en la carótida externa, y ahí lo encuentro. Hay algunas bibliografías que nos comentan que a estos ganglios se le suman los ganglios que corresponden al primero, al segundo y al tercer ganglio torácico. Bien, pero fundamentalmente los que sí tienen que recordar son el primero, el segundo y el tercero. ¿Cómo están inervados estos ganglios? Por fibras que proceden de T2 y T4 de las astas laterales de la médula espinal. Entonces estos serían rami comunicantes blancos, que pasan por los ganglios sin hacer sinapsis, se continúan como ramicomunicantes blancos y llegan hasta los ganglios. Y la fibra que parte desde el ganglio hasta el órgano en sí, acompañando los vasos sanguíneos, ese es el ramicomunicante gris. Bien, que es el que les da finalmente origen. Lo que les quiero decir es que hay un núcleo central para los dos, tanto para el neumogástrico como para el simpático, un núcleo central del que parte una fibra, ¿sí?, que sería el ramicomunicante blanco, un ganglio que es el ganglio cardíaco, cualquiera del que parte otra fibra que es el ramicomunicante gris. Bien, y ahí tengo sí ya la pared del órgano. Bien, ahí tengo la pared, se distribuye en la pared de nuestro corazón. ¿Se entiende? El ganglio se encuentra periférico, rodeando de alguna manera al corazón, y el ramico en la pared puede estar, o rodeando el corazón, un poquito más periférico. Lo que ocurre normalmente es que si yo tengo, vamos a ver si puedo hacer un pequeño esquema. Voy a borrar este nervio acá que dice laringio. Esto que dice acá laringio lo vamos a borrar. Y me interesa que sepan esto. Este plexo, una vez desarrollado en este sector, nos vamos a encontrar lo siguiente. Nosotros vamos a tener, imaginémonos que tenemos la pared, tenemos un músculo. Tenemos esto, imagínense que es un músculo, es el miocardio. Por fuera del miocardio, alrededor del miocardio, ¿qué tengo? Por dentro del miocardio por dentro del miocardio tengo el endocardio. Bien, y por fuera del endocardio tengo, como ustedes saben, el pericardio. Entonces, estos plexos lo que hacen es ser subpericárdicos, o sea, hay pequeños gangliecitos por debajo que son subpericárdicos, después vamos a ver fotos, que son a los que van a llegar los ramicomunicantes grises. Estos ramicomunicantes grises van a llegar aquí, y desde aquí van a atravesar las fibras
para hacerse endocárdicos y van a recorrer el endocardio, es decir, desde aquí, ahí tenemos ganglios que se encuentran por debajo del pericardio. Este es miocardio, este es endocardio. Entonces, desde ahí las fibras lo que hacen es atravesar el miocardio y comenzar a distribuirse subendocárdicamente, es decir, que se introducen los plexos y se anastomosan entre sí luego de atravesar el miocardio o las paredes del miocardio. Esa es un poco la idea que tienen que conocer. ¿Dónde se forma el plexo? Se forma el plexo cardíaco, lo más grosero del plexo, que se ve perfecto en distintas imágenes de disección, se ve fundamentalmente entre el callado de la aorta y la arteria pulmonar, la bifurcación de la arteria pulmonar por debajo. Ahí es donde tengo el plexo cardíaco profundo posteromedial. Bien, y por último vamos a hablar de el pericardio. El pericardio es la serosa cardíaca y está constituida por dos partes. Una parte es el saco pericárdico y la otra parte es la serosa pericárdica. Perdón. Bien, la serosa pericárdica, como toda serosa, está constituida por una hoja visceral y una hoja parietal, que se reflejan entre sí dentro de la hoja parietal, dentro de la hoja del saco pericárdico. El saco pericárdico tiene la forma como si fuese de un saco. Ese saco pericárdico tiene la forma como si fuese de un saco con base inferior, de esta manera, que contiene al corazón. Así, de esta manera, esta es la forma que tiene. Por dentro de él se encuentra nuestro corazón. Así, acá tendríamos a la vena cava inferior. Ahí tenemos a la silueta del corazón y acá tendríamos la salida de los grandes vasos, ¿sí? Bien, más o menos para que se den idea. Así estaría la silueta de nuestro corazón si nosotros la vemos groseramente, ¿sí? Entonces el saco lo cubre completamente. Este sería nuestro corazón, ¿bien? Si nosotros sin cámara, sin nada, como todo aunado, hacia arriba tenemos los grandes vasos, hacia abajo se prolonga con la vena cava inferior apoyado obviamente sobre el diafragma. Entonces el saco pericárdico se apoya y se inserta en el diafragma, donde deja una huella importante, y por dentro del saco hay una serosa que es la serosa pericárdica. Entonces la serosa que cubre al corazón, específicamente la que cubre y la que forma cuerpo con el corazón. Lo que les quiero decir con esto, que forma cuerpo, es porque se une a toda la estructura del corazón, forma parte de la pared, que es brillosa, transparente, regular, deja ver a su través todas las estructuras del corazón. Esa sería la hoja visceral. Esa hoja visceral en un momento se refleja y se continúa tapizando la cara profunda del saco fibroso del corazón, y a eso lo llamamos hoja parietal. Bien, esa sería la hoja parietal de la serosa pericárdica. Bien, y se continúa y se refleja. Es una hoja que está, digamos, sobre sí misma, reflejada a nivel de la base de nuestro corazón. Ahí la tenemos, a ver si lo logro separar mejor. Ahí tenemos. Entonces, yo tengo el saco pericárdico por fuera. Saco pericárdico no es lo mismo que pericardio seroso. Este sería el saco pericárdico. Y esto que tengo acá es esa lámina. Y esta lámina, las dos son las serosas. Esta sería la primera, la que tapiza la profundidad del saco, sería la serosa parietal, porque tapiza la pared donde se contrae el corazón. Y esta que está aquí por dentro sería la serosa visceral. Esta serosa
visceral tapiza y forma cuerpo con el corazón. Bien, la serosa visceral y la serosa parietal, entre las dos, determinan una cavidad que debe estar vacía completamente. Esa cavidad, que sería esta, es la cavidad pericárdica. Esta cavidad pericárdica solamente tiene un líquido que le permite el deslizamiento de una hoja sobre la otra, que no es más de 30 milímetros, es muy poquitito. Esa sería la cavidad pericárdica, que solamente cubre, protege, como si fuese un rocío, lo moja únicamente, lo humedece para que en la contracción constante que tiene el corazón no se lastimen o no se friccionen o no se erosionen estas hojas pericárdicas. Bien, el pericardio, hay mucha patología pericárdica que es de enfermedad propia del pericardio, por eso está bueno conocer sus partes y las características que tiene. Bien, entonces lo primero que tenemos que saber del pericardio sería esto. Por un lado, que el pericardio está constituido por un saco, que es el saco pericárdico, que es una estructura fibrosa que se apoya hacia abajo en el, en el diafragma, y que además por dentro está cubierto por la serosa pericárdica, que son dos hojas, la parietal y la visceral, y en ellas entre ellas queda una cavidad que es la cavidad pericárdica. Si nosotros tenemos el saco pericárdico de esta manera, vamos a imaginarnos que tenemos el diafragma, tenemos el diafragma aquí abajo, tengo al esternón aquí adelante y tengo por detrás la columna vertebral, y tengo, además de la columna vertebral haciendo su sifosis, voy a tener lo que ustedes ya conocen, que ya lo vamos a estudiar, pero que seguro que ya lo han estado viendo, es la tráquea y el esófago, ¿sí? El esófago está por detrás del corazón de esta manera, o sea que tengo la vía aérea y la vía digestiva. Por delante de esto yo tengo la silueta cardíaca, de esta manera, tengo la silueta del corazón, así. Este sería el saco fibroso del corazón. Este sería nuestro pericardio. Bien, vamos a pintarlo de un color así sobresaliente. Este sería el saco fibroso. Ese saco fibroso del corazón se continúa a través de ligamentos con estructuras vecinas, formando el ligamento externo pericárdico superior, externo pericárdico inferior, externo diafragmático, vértebro pericárdico, y dentro de este vértebro pericárdico hay fibras que van a terminar específicamente en la tráquea y en el esófago. Esos son los ligamentos externos del saco fibroso del corazón. Entonces tengo un ligamento externo pericárdico superior, un ligamento externo pericárdico inferior, un ligamento diafragmático y un ligamento vértebro pericárdico, y que además alguna de sus fibras que las refuerza van a la tráquea y van a el esófago, ¿sí? Entonces el corazón está envuelto en toda esta membrana muy importante, que este saco fibroso muy importante. Además, nosotros sabemos que por delante a este nivel yo tengo una glándula que es la glándula tiroides. La glándula tiroides está envuelta en una aponeurosis, que es la aponeurosis tiropericárdica, la aponeurosis cervical media, que se continúa hacia abajo con una aponeurosis que recibe el nombre de tiropericárdica. Esta es la tiroides, está envuelta en una lámina fibrosa, una membrana en realidad, que es la lámina visceral, que es dependiente de la aponeurosis cervical media, que desciende hasta el corazón, y que a esa porción la llamamos lámina tiropericárdica. Bien, tiro de tiroides, pericárdica, porque llega al corazón, que junto con otros ligamentos, el externo pericárdico inferior y la aponeurosis cervical, vamos a encontrar un espacio anatómico por delante del corazón, que sería este, donde se encuentra nuestro timo. Esto lo vamos a ver nuevamente, el timo. El timo está ubicado aquí, perdón. El timo está ubicado acá. Este sería el timo.
y esta sería la tiroides. Bien, entonces fíjense que también es importante, vamos a dibujar esto ahí. Ahí está, la tiroides tiene como una lámina que la cubre que termina también en el pericardio. Fíjense el pericardio cómo está unido a distintas estructuras y que es importante reconocerlas. Si ustedes se acuerdan de esto, ya lo vamos a volver a repasar igual cuando veamos mediastino y veamos todas las relaciones. Si nosotros vemos y volvemos a la imagen anterior esta, que me interesa que recuerden, periféricamente a este nivel, periféricamente hay dos nervios que lo recorren. Estos nervios que recorren son el pericardio, son los nervios frénicos, y junto con los frénicos van acompañados, o los frénicos van acompañados de la arteria diafragmática superior. Por último, para terminar, vamos a ver una imagen del corazón, una silueta del corazón por delante y por detrás, que me interesa que vean, y con esto ya sí termina. Entonces tengo hacia adelante, este es el callado de nuestra aorta. Esta sería la arteria pulmonar que se divide, esta arteria pulmonar. Esperen, vamos a hacerlo de nuevo porque me quedó muy grande y no me va a entrar. Yo lo que quiero marcar es la línea de reflexión del pericardio. A ver. Vamos con el ventrículo izquierdo primero. El ventrículo izquierdo, ustedes se acuerdan que se prolongaba con la aorta, que tenía tres troncos que nacían. Este sería el ventrículo derecho. El ventrículo derecho daba origen a la arteria pulmonar, que primero pasa por delante de la aorta y luego se bifurca en sus dos ramas terminales que pasan por detrás de la aorta. Bien, esa sería, así se ve de alguna manera la arteria pulmonar, cómo se origina del ventrículo del lado derecho, bien, entonces esto sería ventrículo derecho y esto sería ventrículo izquierdo con su arteria pulmonar, y esta que tengo acá con su arteria aorta, y esta que tengo acá es la arteria pulmonar. La arteria pulmonar se continúa hacia la derecha y hacia la izquierda, y por delante de esto, epa, qué tonta, yo tengo por delante, tengo a la formación de la aurícula que está llegando a través de la vena cava superior y hacia abajo la vena cava inferior, y por detrás obviamente tengo a la aurícula izquierda. Entonces esta sería aurícula izquierda y esto sería la aurícula derecha, que ustedes se fijan, yo acá lo dejo por transparencia, pero la arteria pulmonar pasa por detrás. El pericardio, y acá tengo, como les comentaba, tengo aquí al tronco arterial, al tronco arterial brachiocefálico, a la carótida primitiva y a la subclavia. Lo que a mí me interesa que recuerden es lo siguiente: el corazón está envuelto, como yo les dije así, por toda esa serosa pericárdica que en un momento se refleja, y esa línea de reflexión la hace a nivel de los grandes vasos. ¿Qué es lo que hace? Partimos desde la arteria pulmonar izquierda, caminamos hasta el origen del tronco arterial brachiocefálico, descendemos hasta el borde inferior de la del borde inferior de la arteria pulmonar del lado derecho y volvemos sobre el origen. Esa línea que yo les marqué recién es la línea de reflexión. Entonces comienzo acá en la arteria pulmonar del lado izquierdo, camino hacia arriba hasta el tronco arterial brachiocefálico, desciendo nuevamente hasta el tronco de la arteria pulmonar del lado derecho y vuelvo sobre el origen, y me queda ahí un orificio que es el lugar en donde el pericardio visceral se transforma y se refleja para constituirse en pericardio
parietal. Pero además nosotros sabemos, porque ya lo vimos en otro esquema, que quedan como dos pedículos. Si nosotros miramos al corazón y esto es anterior y esto es posterior, lo que nos va a ocurrir es que hacia adelante lo que nosotros vamos a ver son el recorrido de los vasos arteriales. Tengo a la pulmonar y tengo a la arteria aorta. Esto, la arteria pulmonar, nosotros sabemos que nace de un ventrículo, que es el ventrículo del lado derecho. La arteria aorta nace de un ventrículo, que es el ventrículo izquierdo, más o menos lo vamos dibujando. Y por detrás yo tengo a la aurícula del lado izquierdo y la aurícula del lado derecho. Bien, nosotros veíamos a grosso modo una cosa así, ¿no? Era una cosa así. Entonces, esta sería la aurícula del lado izquierdo, esta sería muy groseramente la aurícula del lado derecho, este sería el ventrículo derecho. Acá yo tengo la arteria pulmonar. Esta arteria es la arteria pulmonar. La arteria pulmonar y la arteria aorta están envueltos en una vaina pericárdica que les propia en este pericardio, que es el pedículo arterial. Bien, y por fuera, ¿a quién tengo acá? Acá yo tengo a la vena cava superior. Vamos a dibujarla en negro a la vena cava superior. Esta sería la vena cava superior, menos mal que dije negro. Vena cava, qué tonta. La vena cava superior, esta sería la vena cava superior. A ver, yo la quiero destacar. Esta sería vena cava superior. Y por debajo tendría, más o menos así dibujada, la vena cava inferior. Esta sería la vena cava inferior. Bien, y a la aurícula del lado izquierdo, ustedes saben que tenemos las 4 venas pulmonares. Bien, esas venas pulmonares se llaman superiores, derechas a izquierdas, inferiores, derechas a izquierdas. Estas son, entonces, las venas pulmonares. Yo les pongo como venas pulmonares solamente, pero ustedes saben que son 2 superiores y 2 inferiores. Separando, o sea, no separando en realidad, sino que uniendo a las venas pulmonares entre sí, yo me voy a encontrar con una reflexión del pericardio también, y esa reflexión del pericardio se continúa hacia la derecha con la reflexión misma de la vena cava superior y de la vena cava inferior. Entonces, este sería el pedículo arterial y este sería el pedículo venoso. Entre el pedículo arterial y el pedículo venoso quedan 2 espacios anatómicos importantes que siempre ustedes tienen como la duda en dónde quedan. Entre el pedículo arterial y el pedículo venoso voy a tener el seno transverso de Taylor, ese espacio pericárdico comprendido entre el pedículo arterial y el pedículo venoso. Obviamente que el corazón está completamente cubierto de pericardio, ¿sí? Está todo cubierto de pericardio, pero en los extremos el pericardio se va a reflejar sobre los vasos arteriales y venosos de esta manera, ¿sí? Entonces, eso que yo les dibujé acá, esta línea de continuidad que tengo acá, esta es el pericardio, es el fondo de saco transverso al pericardio, y este que tengo acá es el fondo de saco oblicuo o fondo de saco de Haller, que queda comprendido entre las venas pulmonares, que si ustedes se acuerdan tenía como importancia que detrás tenía a nuestro esófago. Si ustedes se acuerdan, yo les comentaba que la arteria aorta daba origen a sus arterias coronarias, y que las arterias coronarias caminaban por el seno transverso para llegar hasta su origen. O sea, yo tengo la arteria derecha y tengo la arteria izquierda, y caminan justamente por el, digamos, seno transverso.
por fuera. Acá yo tengo la orejuela del lado derecho y acá tengo la orejuela del lado izquierdo. Entonces, si ustedes se fijan, el seno transverso de Taylor está limitado hacia adelante por la arteria aorta y hacia atrás por las aurículas. Hacia la derecha en el extremo está la vena cava superior y la orejuela del lado derecho, y hacia la izquierda la orejuela izquierda con la vena pulmonar superior izquierda. Si ustedes recuerdan esta imagen, cuando lo vayan a estudiar o cuando lo lean con un poquito más de tranquilidad, se van a dar cuenta que es algo muy sencillo. Bueno, para ir terminando, vamos a ver algunas imágenes de lo que estamos viendo. En este caso, estas imágenes son de un trabajo de investigación presentado en el Congreso Argentino de Anatomía, en donde se pone o se muestra o tiene relevancia la presencia o la ubicación del nódulo de Cage y Flasch. Acá lo tienen, en la desembocadura de la vena cava superior. Sería esto que tenemos aquí también. En este caso, lo que vemos es el recorrido del tronco de His o del haz de His, la rama derecha. ¿Ven? Así es el haz de His. Acá lo vemos nuevamente. Este año no tuvimos la oportunidad, pero durante un tiempo importante con los chicos del centro de estudiantes hicimos la disección y buscamos este haz y lo encontramos en corazones de cerdo. Este también, ahí tenemos el haz, tenemos el nódulo atrioventricular, y ahí se continúa con el haz de His importante. Ven que se encuentra la valva en la porción septal o de la valva tricuspidia. Este sería el septum o el tabique interventricular. Esto sería todo lo que corresponde a la aurícula del lado derecho. En este caso también vemos todos los músculos papilares de la región, pero se ve, así como precisión, ven cómo transcurre el haz de His, pero del lado izquierdo, ¿sí? Esto es el ventrículo izquierdo, ¿sí? Y ahí vemos cómo son las ramas de las de His y todas las fibras de Purkinje. Esto está tenido con tinta china, se puede tener con tinta china perfectamente. Acá también lo vemos. ¿Ven cómo se tiñe? Fíjense cómo la red de Purkinje se desarrolla en toda la musculatura ventricular. Luego de que pasó el haz de His, se desarrolla en toda la musculatura ventricular. Me equivoqué acá, chicos, disculpen, en realidad este es el ventrículo del lado derecho. Vuelvo sobre atrás porque me quedé con la duda, porque tengo un ventrículo lateral, uno anterior y uno... no, está bien, era el lado izquierdo. Pensé que había tres valvas y era la mitral, sí, es la válvula mitral, se los dije bien, disculpen, está perfecto, esa es la rama izquierda, mucho más delgada, nos acordamos que son dos. Bueno, estos son las paredes ventriculares y el tronco de la arteria pulmonar. Vemos la bandeleta que forma el miocardio. Ahí tenemos un corte histológico de las fibras de Purkinje. Hay toda una discusión si las fibras de Purkinje están o no envueltas en endocardio, si las fibras, bueno, eso mucho tanto no nos interesa. Bueno, esta es la distribución de todo el plexo cardíaco extrínseco a nivel de ganglios. Son todos esos gangliositos que yo les dibujé como que continuaban o que seguían a las arterias coronarias. Bueno, están distribuidos en todo su recorrido, y estas son la manera en que las fibras aferentes de ese plexo van a distribuirse en el miocardio. Esto, ahí se ven los distintos ganglios. Normalmente esto lo hace un electrofisiólogo para buscar alguna anomalía. Normalmente las fibras las fibras del sistema de conducción Cordi normalmente, digamos, son las encargadas de generar el ritmo cardíaco, no solo de controlar, sino de generarlo y de que persista, obviamente. Cuando hay una alteración o una rama aberrante o hay más ramas de lo normal y demás, aparecen lo que se conocen con el nombre de arritmias. Entonces el electrofisiólogo, que es una especialidad dentro de la cardiología, produce la ablación de las mismas, que lo puede realizar a través de termonecrosis, o sea, las anula con láser a través de calor y demás, y para llegar a eso tiene que encontrar a toda esta serie de gangliecitos que están en la pared o de las aurículas o de los ventrículos, generalmente rodeando a los grandes vasos venosos. Las venas en nuestro corazón, en general, las grandes venas, el seno coronario, los orificios de las venas pulmonares desembocando en
la aurícula, son lugares generatrices de arritmias, son sustratos cuando la arritmia se genera como consecuencia de un sustrato anatómico, de una formación anatómica, generalmente está alrededor de una vena que está desembocando en el corazón. Y alrededor del seno coronario, fundamentalmente hay muchas ramas que pertenecen al sistema de conducción Corti, pero que son aberrantes. Entonces que disrumpen o hacen que el corazón pierda su ritmo correcto y genera lo que se llama justamente una arritmia. Entonces el electrofisiólogo trata de buscar en dónde están esos puntos para poder neutralizarlos y corregir esa arritmia, y se logra. Hoy en día es intervencionista, es sencillo, es práctico, y la verdad que se corrigen muchas arritmias y está bueno. Por eso hay muchos estudios con respecto a esto. En este caso vemos las paredes del corazón y vemos como en el interior ven todas las fibras nerviosas que van transcurriendo, que forman el plexo cardíaco pero externo, y toda la cantidad de gangliecitos que están ubicados en la pared, donde le van a llegar las fibras que van a constituir los ramicomunicantes blancos que vienen desde digamos desde la cadena ganglionar simpática, ¿sí? Es así como se distribuye. Bueno, esto es lo mismo, son los ganglios que están ubicados fundamentalmente en las paredes de las aurículas, buscando eso. Se busca fundamentalmente esto porque en las paredes de las aurículas son los lugares donde más frecuentes se generan estas arritmias, porque están la desembocadura de estas venas. Esto es lo mismo, mírenlo con tranquilidad. En este caso es un preparado anatómico donde se ven más cosas, como por ejemplo se ve la tráquea. Acá vemos a la tráquea, se ven los bronquios, las arterias, bueno, todo el recorrido que hacen estos plexos. Alrededor también se ve el esófago, este sería parte de los músculos intercostales. Hay toda una serie de estructuras que en realidad acompañan al corazón en su mediastino. Esta sería la pared costal en esta imagen. Estos serían los ligamentos que unen la pared con el corazón, la aorta torácica. Estas serían las ramas que nacen, o que los vasos que llegan al corazón. Acá tienen el seno coronario, y en el seno coronario es el lugar donde ya lo repetimos muchas veces, pero que es muy característico, que es el lugar en donde están la máxima cantidad de fibras, digamos, nerviosas aberrantes, que son responsables de estos vasos. Después ustedes con tranquilidad lo miran bien. Esta es una imagen normal del corazón in situ, donde está recortado el saco pericárdico y se deja a través de él ver la pared del corazón. Esta es una imagen de la cara superior del diafragma, donde se ve cómo se fija el pericardio. ¿Ven el pericardio? Este sería el pericardio parietal inferior, que sería la base de nuestro pericardio. Normalmente el pericardio se tiene que ver rosado, rojo, de esta manera. Esta mancha blanca que se ve acá es anormal, es una fibrosis del pericardio. O sea, el pericardio tiene que ser transparente, translúcido, brilloso, húmedo. No tiene que estar opalescente o contraído, todo lo contrario. Tiene que formar cuerpo con el corazón. Y este es un pericardio completamente engrosado. Esto blanco que ven acá es un pericardio completamente engrosado, completamente, por lo tanto, anormal. Entre las hojas del pericardio normalmente puede aparecer un contenido líquido, que cuando a eso se lo llama taponamiento cardíaco, que generalmente es sangre, pero puede ser otro contenido líquido, puede ser purulento, linfa, lo que fuera, pero en general es sangre. Y a esa patología se la llama taponamiento cardíaco, y requiere de una extracción rápida de esa sangre a través de un procedimiento que se llama pericardiocentesis, que después ya lo van a estudiar. Pero miren cómo se puede llenar de sangre el fondo del saco pericárdico, y en una tomografía, fíjese cómo se ve de grande la presencia de ese contenido de sangre dentro del saco pericárdico. Bueno, yo espero que les haya servido este recorrido breve que hicimos del pericardio. Recuerden de él los fondos de saco. No es necesario que se sepan cada una de las paredes con fineza, simplemente dónde están para ubicarse nada más. Ya vamos a estudiar su irrigación cuando veamos los grandes vasos y mediastino, sobre el final de las últimas clases. Sepan los ligamentos que lo fijan al pericardio, a todos los elementos mediastinales y la pared del tórax, porque es importante, porque si tienen la oportunidad de introducirse dentro del tórax de una persona, el corazón está como amarrado, agarrado a través de este pericardio a todas estas estructuras que les mencioné. A veces está como protegido
recorrido completamente por esa coraza pericárdica y llegar hasta el corazón víscera, el corazón previamente dicho, es como a veces complejo. Bueno, y vuelvan a repasar los plexos cardíacos, el plexo cardíaco digamos extrínseco y el intrínseco. Si le quedaron algunas dudas me la pueden consultar sin problema. Yo les deseo que tengan una linda semana, que pasen un lindo día de la Independencia el 9 de julio y nos estamos viendo la próxima semana.